porque me acompaña un dirigente histórico de este partido, Abraham Martínez, bienvenido. Gracias Fernando. Un gusto Bueno, estar aquí contigo. ¿qué toca ahora? Toca una renovación profunda de cambio democrático. ¿Para qué? No para quitarte tú para ponerme yo. Claro. Se trata de ponernos en sintonía con la sociedad panameña, sintonía en la cual no tuvimos durante tantos años atrás y en la campaña electoral. O sea, hoy estamos hablando de renovar y cumplir con el calendario electoral que tiene el partido. Desde el 2022 creo que es. Desde 2022 estamos vencidos, respetando la institucionalidad del partido y tratando de afectar lo menos posible la imagen del partido. Sería contraproducente generar innecesariamente una confrontación interna por falta de tolerancia y de entender el momento político del partido y del país. Viejos cascarones, viejos conceptos quedaron totalmente derrumbados el día 5 de mayo. Nos dio la razón a quienes pensábamos que teníamos que conseguir una conexión directa con el pueblo panameño a través de poder comprender la situación social difícil que está pasando Panamá. Humildes panameños que veían en una u otra manera a Cambio Democrático como un referente del cambio. Un referente del cambio porque tenía una historia a través del gobierno de Ricardo Martinelli de grandes transformaciones y generación de empleo en este país. Cambio Democrático tenía esa marca que se cayó en el momento que la nueva dirección política no comprende que había que llenar ese vacío, ese espacio, consecuente con la historia del gobierno que habíamos hecho. Eso nos trae efectivamente a la debacle política, donde entramos en un proceso electoral sin esos elementos fundamentales que nos conectaran con la población y lleva al partido a una de las derrotas más humillantes de la historia política. Un partido de 18 diputados en la Asamblea Nacional convertido en un partido de 8 diputados. Un partido que había ganado, que había llegado en las elecciones pasadas en un empate técnico con el actual presidente de la República que está saliendo en este momento, a un partido que escasamente llega a un 11% con una alianza. 11% con alianza. Con una alianza. Los panameñistas quedan en 5%, es decir, cada uno tuvo 5%. Es correcto. Es decir, Zulay sacó más votos que el CD. Es correcto. Pero fíjate, esa es la falta de comprensión y de estudio político. No entender la ola que ha sacudido toda América Latina. Creer que con dos estructuras de elefantes políticos se podía construir el camino hacia el éxito es un error, porque además había ejemplos claros, por ejemplo, desde Argentina hasta Ecuador, El Salvador, esas grandes estructuras políticas partidarias tradicionales fueron barridas electoralmente por pequeñas fuerzas políticas que emergieron a la vida nacional de esos países en poco tiempo, incluso México. Morena era un partido de bolsillo. Es correcto. Entonces, como no están realmente conectados con la política, si no ven la política como un instrumento para llegar al poder en sí mismo y no para servirle al pueblo, llegamos a esta situación. ¿De qué se trata hoy la renovación de Cambio Democrático? Se trata de ponerlo en sintonía con una dirección nueva, renovada, que pueda participar de manera positiva en el nuevo reto que tiene el país y el gobierno. Hablar nuevamente y quedarnos con la jerga tradicional de oposición y gobierno es un error. Sí. Nosotros estamos viviendo una transición política en donde el panameño y la conciencia colectiva está viendo otra cosa y está dejando de lado ese concepto de oposición y gobierno. Pero es que, hombre, si tú haces las cosas mal, no puedes salirte bien la vida. Es decir, un partido donde este señor se atornilla, la convención va pateando la pelota para esconderse, donde ocurren un montón de cosas que la verdad es que también hay que decir, esto fue complicidad del Tribunal Electoral de no ejercer su rol fiscalizador, porque esta directiva, ¿cómo puede tener 2 años de estar vencida? Y ahí está. Es lo que insistimos. En cualquier lugar del mundo, en cualquier latitud, una derrota, llevar un partido político, una derrota como la que ocurrió el día 5 de mayo, conducida por Rómulo Rux, solamente por un principio de ética, dignidad, tenía que haber presentado inmediatamente su renuncia al partido. Además que, Abraham, y es otra cosa que los que estamos viendo esto desde fuera, es decir, si hay un partido que ha dilapidado su subsidio electoral, ese fue Cambio Democrático. Se perdió una brillante oportunidad, sí, y única oportunidad, me parece a mí en este momento, de haber construido un partido con base sólida y haber garantizado que el liderazgo que emergía de las bases nuestras tuviese un nivel de ilustración, de formación política,
que ese recurso se gastara correctamente en qué, en crear ese ciudadano capaz de poder presentar una oferta electoral que correspondía al momento en que estaba viviendo el país, pero no, realmente se sometió al partido, al clientelismo y a una lucha interna totalmente mercantilista, destruyendo la base moral que podía tener el partido en un proceso largo de evitar el proceso democrático. Hoy que necesitamos rectificación y transparencia en el partido. Si nosotros queremos realmente aportarle a la vida política nacional, darle sentido a la existencia de cambio democrático, tiene que ser con una reforma lo más correcta posible, con una dirección clara de para qué estamos reformando el partido. Y debe estar en ese concepto de la reestructuración del partido, la renovación, y debe ser transparente completamente. Espérate, pero y esa transparencia. Abraham, la Junta Directiva todavía no ha dicho si va a renunciar o se queda o qué van a hacer con su vida. Ellos van a seguir con el calendario electoral que se pactó para el mes de agosto sin fecha definida. El problema es que por la vieja práctica que ya vivimos de extorsiones, compra de votos, las malas prácticas que llevaron a una situación prácticamente de liquidación de los partidos políticos tradicionales. Sí, toda la bancada afín a Rómulo perdió. Sí, toda perdió. Los 4 desaparecieron. Correcto. Pero pero Fernando, lo que está en juego es cómo se traslada la vieja práctica, las malas prácticas políticas del clientelismo electoral que ocurría a nivel de la sociedad para conseguir los votos, se traslada al partido a través de compra de votos, de chantaje, de soborno, de ofrecimiento y de un calle arriba y calle abajo. Y eso provoca entonces que se profundice la crisis interna del partido y que estamos viviendo hoy. Sacarlo de ahí es la misión en este momento. No hay nada que en este momento pueda excusar que se abra el camino directo. Debe nombrarse un presidente interino que dé garantía que esas viejas prácticas no van a ocurrir, que esas presiones y esas llamadas de extorsión, de ofrecimientos, no ocurran. Si nosotros seguimos pensando en eso, que el camino es ese, nuevamente vamos a repetir lo mismo y vamos a profundizar la crisis del partido y su capacidad de poder ser un referente político para la sociedad panameña. Pero lo extraño es que en cualquier partido político del mundo, después de unos resultados como los del domingo pasado, la directiva el lunes presenta su dimisión y dicen, señores, nosotros vamos a quedarnos 20 días más, vamos a poner este presidente interino y que la membresía escoja al rumbo que quiere coger. Pero yo veo que están atornillados tanto el CD del PRD como las directivas de Cambio Democrático del Partido Panameñista. Es correcto. Lo más digno que correspondía era eso, lo más responsable que corresponde con el país y con el partido era inmediatamente presentar. Primero pedir disculpas, hombre, pedir disculpas. Yo creo que es honorable, es un sentimiento honorable de gallardía, de decirle, hey, les pido disculpas porque conduje esto, cometí estos errores. Yo creo que hay una oportunidad para que ustedes puedan libremente encauzar la vida del partido en este momento. No, pero están pensando en este momento, todavía aferrado a una junta directiva que está vencida, utilizarla como trampolín para negociar con fuerza política, chantajear o llegar a algunas cosas. Mira, desafortunado el contenido del comunicado que saca ayer la junta directiva. 2 cosas señaladas. Uno, plantear la convención para el mes de agosto sin fecha definida, pero por otro lado, hacer un argumento amenazante a un gobierno que todavía no se ha instalado de que van a estar vigilantes para las cosas. ¿De qué están hablando? O sea, todavía el gobierno no se ha instalado y ya están hablando de enfrentar las cosas malas del gobierno. Hoy el país necesita unir todos los sectores sociales y políticos, la voluntad nacional volcada hacia apoyar a un gobierno que permita que juntos, con todas las fuerzas sociales del país, echar el país adelante y sacarlo del hueco en que nos lo han dejado. Tener un discurso tradicional, metido en que ahora me atrinchero en una esquina y voy a construirle una alianza de oposición para confrontar a qué. ¿Qué cosa vas a confrontar si todavía no se ha instalado el gobierno? Todavía no se han tomado las decisiones de ejecución de ese plan de gobierno. Entonces lo que realmente estás utilizando es un mecanismo de advertencia y amenaza de que podemos estar en una condición distinta. De ahí que celebro perfectamente como el presidente José Raúl Mulino en su discurso le tiende un puente a ese movimiento independiente que tiene mucho que hacer en este periodo de gobierno y en la Asamblea Nacional. Y el mensaje fue claro,
la vieja práctica política del chantaje, la negociación bajo la mesa, usando fondos públicos para resolver otros problemas con el nombre, como quieran plantear, los problemas circuitales que sí son importantes y el diputado debe velar por eso, pero más allá de eso, yo creo que José Raúl Mulino como presidente va a restablecer un orden nacional y un orden en la Asamblea Nacional que juegue su rol. Bueno, que hablábamos del Partido Solidaridad. E irónicamente, el Partido Solidaridad tiene más presidentes, bueno, como el Partido Panameñista o como el PRD, es decir, han salido 3 presidentes de ese partido. Bueno, ahí está el aporte de ese gran hombre, ese gran panameño, Samuel Luis Galindo, que siempre lo llevo en mi mente y en mi sentimiento por lo gran docente que fue, por la gran visionario que fue, y fíjate que fundó un movimiento pequeño que fue el Partido Solidaridad, que se hizo grande cuando a través de ese origen de ese partido ha dado 3 presidentes de la República, y creo que José Raúl Mulino va a sellar este periodo de ese esfuerzo de José Raúl Mulino, de don Samuel Luis Galindo, dándole un presidente digno y un presidente con capacidad de enfrentar una situación tan difícil como la que está pasando el país. Yo creo que realmente don Samuel debe sentirse muy satisfecho, su familia, todos ellos, por el gran aporte que este señor le ha dado al país, y realmente es muy loable. Así es. Abraham Martínez, miembro del Partido Cambio Democrático, hablando de la situación de este colectivo y qué debe hacer en una coyuntura como esta. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, hay mucho más que contarles. A ver, Abraham. Discúlpame. El día lunes a las 10:30 de la mañana, el movimiento Vanguardia Democrática por el Cambio va a tener una conferencia de prensa y una reunión en Grill 50 en la 12 de octubre para darle un comunicado al país y al partido de cuál es la motivación y el objetivo de este movimiento. Lunes, 10 de la mañana. 10 de la mañana, Grill 50 de la 12 de octubre. Una gran cantidad de convencionales y dirigentes políticos estaremos ahí conversando y discutiendo, y daremos un pronunciamiento a los medios de comunicación sobre la posición nuestra. Así es, Abraham Martínez.